Vamos a seguir analizando qué es lo que ocurre con esta reforma que el gobierno propone para la AFIP. Todavía, desde luego, no hay detalles, hay que ver letras chicas que aún no han sido conocidas, pero sí está claro que puede analizarse el marco que ha explicado el gobierno ayer mediante su anuncio. Vamos a hablar de este tema con el abogado tributarista Diego Fraga, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, ¿qué análisis tenés sobre esta reforma que anunció el gobierno? Pregunta número uno, ¿qué cambia para la gente? ¿Qué cambia para el contribuyente de a pie o el contador de a pie que hoy tiene que empezar a hacer un trámite? Bueno, para el contribuyente a pie no cambia nada. Es una reforma organizacional que está alineada, digamos, con el tipo de reformas que está haciendo este gobierno en toda la Ujú, administración pública, es decir, reducir, digamos, la cantidad de empleados que tiene, tratar de eficientizarla, eh, tratar de quitar privilegios. Yo creo ujú. que va más en esa línea, ¿no? El cambio que fue anunciado de la FIP. Y lo que pasa es que con la FIP siempre ha habido bastantes resquemores, pues bueno, al ser el organismo que recauda los impuestos, eh, cada vez que se ha intentado hacer algo, meter mano en los sueldos o en los nombramientos, y hay o medidas de fuerza o Ujú. tal vez empieza a funcionar mal la página de AFIP. Esto sí tiene que ver por Ujú. ahí con la labor diaria de los contadores y que puede llegar a verse afectada por los cambios, ¿no? Ujú. Ahora, ¿los cambios son realmente de fondo? Digamos, hay una estructura que ya existía previo a los años 90, donde la FIP no era la FIP, sino que era la DGI, y todos hablábamos de la DGI por un lado y de aduanas por el otro. Después en los 90 se unifican bajo el paraguas de la FIP, pero digo, el cambio de separar las dos direcciones, ¿tiene algo de fondo o es cosmético? No, yo creo que desde la práctica no va a tener muchos efectos, por lo menos hasta que Ujú, no haya una reforma impositiva integral y que ujú, simplifique, digamos, los procesos tributarios. No, a ver, sí por ahí a nivel administrativo, organizacional, puede tener importancia, tiene un simbolismo muy grande, ¿no? No nos olvidemos que la FIP fue uno de los organismos que fueron utilizados por los gobiernos anteriores para perseguir opositores, para, digamos, para hacer operaciones. Con lo cual sí tiene un sabor, digamos, por ahí más que tiene mucho de simbolismo, pero en ujú. la práctica yo creo que no, por lo menos por ahora no, de las medidas que se están anunciando no hay nada. Bien, la FIP siempre tenía tres patas: la dirección impositiva, la aduana y la seguridad social. ¿Qué pasa con la seguridad social que no se mencionó en este anuncio? Sí, recordemos que esto, digamos, estas tres patas que bien está señalando, fueron unificadas en los años 90, en el año 97 precisamente, cuando se Ujú, hizo cargo del organismo, fue el primer administrador federal, Silvani, que era una persona, un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario lo que hizo en ese momento, dijo, bueno, yo quiero tener las tres cajas unificadas como para controlar los ujú, gastos. Y bueno, además de que si hay un trasfondo, digamos así, más de, de anecdótico de que Silvani no quería tener menos que una Secretaría de Estado, entonces por eso ujú. se le dio autarquía y se armó toda la estructura actual como la conocemos. Pero lo cierto es que, bueno, si bien la parte previsional con la impositiva se mezclan en las inspecciones, pero siempre fueron manejadas por carriles separados. Ni hablar la aduana es como una isla que por más que forme parte de la FIP, siempre fue manejada de manera bastante Ujú. autónoma, ¿no? Sí. Desde la época de la colonia, digamos, con Está todas bien, las mañas y vicios que uno conoce. claro. Digo, eso con el cambio de nombres digo, de nombres del organismo y de nombres propios al frente de ese organismo no va a cambiar demasiado. No, yo lo que creo que sí se intenta, digamos, con este cambio, lo que precisamente anunció el gobierno, que es la DIP Motosierra, y de la Ujú, cual no se va a salvar aparentemente en este caso la FIP, que es un organismo que, al igual que lo que ha pasado con otras
con otras dependencias públicas, un organismo que ha ido acumulando empleados a mansalva y privilegios también, ¿no? Privilegios que al ciudadano de a pie le resultan irritantes. Por ejemplo, que cuando fallece un empleado que puede entrar un pariente, o cuando se jubilan que cobran 20 sueldos brutos sin ningún tipo de descuento. Ujú. Algunos son realmente ridículos, ¿no? Hoy estaba hablando con una colega tuya que estaba buceando ahí en el convenio colectivo de la FIP, y hay uno que tienen derecho hasta a repatriar el cuerpo si un empleado fallece en el extranjero. Ujú. Hay cosas que son Que son realmente verdaderamente llamativas, privilegios, ¿no? digos, no está Privilegios, justificado sí, digámoslo con de todas ninguna las manera. letras. Lo que pasa es que cada vez que algún gobierno intenta meter mano, empiezan los sabotajes Claro. internos. Ujú. Eh, Recordemos en la época de Macri, cuando pusieron alguien que era fuera del organismo, que era Cuccioli, y Ujú. quiso tocarles el fondo de jerarquización, que es una gran parte del sueldo que cobran en función de la variación de la recaudación, y la gente del gremio le quiso prender fuego el despacho. Si uno googlea las noticias y ve que está hasta el video donde Ujú. sale fuego de la, del despacho de Cuccioli. Bien. Así que bueno, Ahora, veremos qué Diego, éxito tiene este gobierno. Contame bien, por favor, qué es la cuenta de jerarquización y sobre todo, digo, uno, por lo que lee del anuncio de ayer, Florencia Misraji cobraba un salario de 32 millones de pesos mensuales, eso dice el gobierno, y ahora pasará a cobrar un salario de aproximadamente 4, que es lo que cobra un ministro. Ahora, contame qué es para el resto de los empleados y para el resto del personal jerárquico de la FIP, ¿qué es la cuenta de jerarquización? Bueno, la cuenta de jerarquización es un porcentaje de la recaudación nacional, esto viene ya desde hace muchísimos años, que forma parte del sueldo de los empleados de la AFIP y que varía en función de la recaudación. Es decir, si aumenta la recaudación nacional, entonces el sueldo de los empleados de la AFIP va a aumentar. Si baja, obviamente va a bajar, pero en épocas de altísima inflación, donde prácticamente los impuestos la recaudación aumenta sola por el efecto mismo del fenómeno Ujú. inflacionario, Sí. es como que tuvieran un seguro de actualización de los sueldos, ¿no? Y que eso ha llevado a que en comparación con otros organismos estatales, inclusive hasta los que tienen sueldos más altos, que los sueldos de la FIP sean estratosféricos. Y esto no es algo de ahora, digamos, es algo que viene desde, por lo menos de la época, desde que fue la gran devaluación de Dualde. Yo me acuerdo en ese momento que las diferencias eran esotéricas directamente, y no me extraña que el sueldo del administrador federal sea de 30 millones, porque sí, en realidad es bastante alto, por ahí medido en dólares, pero en la época de Abad, de Chegaray, creo que estaban alrededor de los 20.000, 25.000 dólares el Claro. administrador federal. Después, Ujú. los subdirectores generales también tienen sueldos altísimos, que hoy estarán en dólares en 15.000. Creo que salieron en las Sí. noticias, era Ujú. 14 millones, 15 millones. Y después, si bien el sueldo promedio es como dicen los representantes de los gremios, que están promediando los 5 millones brutos, pero siguen siendo sueldos altísimos. Inclusive si uno va al personal de menor jerarquía, los que no tienen título profesional, son altos. Ujú. Por ahí, viste, en comparación con el resto de la administración pública, siempre han generado resquemores. Yo me acuerdo que yo Claro. trabajé muchos años en el Ministerio de Economía en otra vida, y me acuerdo que a la gente de la FIP le daba vergüenza mostrar el recibo de sueldo, Claro. porque eran sueldos que Ujú. eran ridículos en comparación con el resto. Claro, porque Ahora, la yo no digo autonomía que me parece inclusive bien que que tengan un tiene, incentivo. no digo, la autonomía que tiene el organismo como tal, siempre también le permite fijar sistemas como estos, ¿no? Fijar sistemas como decir, bueno, voy a aumentarle el sueldo a mis agentes en base a cómo vaya la recaudación. Y bueno, y así se generan Sí, esos esto igual descalabros. viene de un decreto de la época de la Rúa, Ujú. donde hay directamente una parte de la coparticipación que se detrae y va directo al funcionamiento de la FIP. Ujú. Y esto también ha sido cuestionado por algunas provincias que han llegado a fallos de corte, donde se ha declarado inconstitucional este decreto,
¿Por qué? Porque es un decreto de necesidad de urgencia que le Claro. saca masa coparticipable a las provincias Ujú, y una parte va al funcionamiento de la AFIP y una parte de ese funcionamiento va directamente a los salarios de ujú. los empleados. Y recordemos que hoy en día, en la época de la informatización, donde todo es digital, no hace falta 24.000 tipos para recaudar. Claro. De hecho, solo el menos del 1% de la recaudación entra por fiscalización. Es decir, Ujú, quiere decir que el 99 y pico entra o porque lo pagan involuntariamente las empresas. Hay un grupo de empresas reducido que es el que aporta la mayor torta de la recaudación. claro. Y además hay un montón de impuestos que se recauban solo, se los recauban terceros, por ejemplo, los bancos, Ujú. los agentes de Todos retención, de los agentes de percepción, a lo retención, largo claro. exacto, a lo largo de los últimos años se ha generado un sistema muchas veces perverso, ¿no? Donde eh, se pone a trabajar a otros sujetos que no son parte de la administración tributaria a retener o a percibir impuestos. Y esto Ujú, no solo lo hace la AFIP, lo hacen de manera mucho más violenta los fiscos provinciales y la ciudad de Buenos Aires, donde se hace anticipar dinero al ujú. fisco Claro. y cuando llegue el momento de presentar la declaración jurada, resulta que al final el contribuyente tiene saldo a favor. Es Ujú. decir, se obliga a financiar al Estado en épocas de hiperinflación, lo cual debía ser un delito, ¿no? Claro, porque la gente de Este, retención retiene tanto que cuando llega la hora de pagarle a la FIP, ya el contribuyente pagó de más. exacto. Ujú. Y no es un fenómeno solo de la AFIP, sino que es mucho más violento a nivel provincial y Claro. municipal. Ujú, Entonces, cerrando la idea, hoy gran parte de los impuestos se recaudan eh, automáticamente, muchos claro. impuestos los recaudan los bancos, Ujú. gran parte lo aportan los bancos, ¿cómo se dice? Los agentes de retención y percepción. Sí. Por lo tanto, es necesario ir a una eficientización del organismo. Ujú. Y es Hay que claro sacar todos que, los ñoquis que nombraron en el último gobierno. claro, y que al margen de los salarios es claro que la FIP tiene empleados de más. Sí, pero y esto se vio claramente. Ujú, Bueno, en la última etapa de Alberto Fernández nombraron a Mansalva. De la cantidad de empleados que ujú, dice el gobierno que va a echar coincide, por lo menos con los números que a mí me han pasado internamente, de gente que ha sido nombrada en la época de Alberto Fernández por Castañeto, que era el administrador claro. federal, que es kirchnerista, que respondía a Alicia Kirchner, y nombraron, yo lo vi en carne viva porque cuando daba clases a gente de la FIP, yo Ujú, doy bastante clase y tengo contacto, hablo con la gente, y ojo, de distinto extracto ideológico, había kirchneristas, ex miembros de la FIP de Chegaray, de Abad, de otros administradores federales, que se quejaban porque estaban haciendo entrar gente inidónea, es decir, ujú, no por el claro. tema de la orientación ideológica. Hacían entrar paseadores de perros, cometólogas, psicólogos, sociólogos, y todos con sueldos también, y los hacían entrar y los hacían efectivizar en los cargos, algo que Claro. generalmente tarda 1 año, 2 años, Ujú, con lo cual este descontrol que han hecho en el último año ujú, hay que solucionarlo. No puede ser que haya entrado tanta gente de manera irregular, por lo menos en otras claro. épocas donde también se hacían por ahí chanchadas, Ujú, pero se tomaban el trabajo de tomar profesionales y ujú. tomarles un examen, que después no sabemos si se lo daban, no se lo daban, pero esta vez ni cuidaron las formas. Claro, lo que Entraron. corresponde, claro, para ingresar y ser efectivizado en un organismo público. Por último, Diego, dada tu experiencia en la materia, tenemos 10 meses del gobierno de Javier Milei, considerando ese punto que van solamente 10 meses. ¿Qué pasa con Javier Milei y la política tributaria? ¿Hubo alguna reforma? ¿Tenés expectativa de que haya alguna reforma de fondo, una reforma estructural en materia tributaria? Y bueno, eso es lo que estamos esperando todos los Ujú, tributaristas, por lo menos desde el discurso o los discursos de Milei en campaña, inclusive dentro del gobierno. Esperamos que el sistema tributario sea simplificado, sobre todo,
y que sea un país competitivo a nivel fiscal. Creo que lo ha hecho este gobierno con el RIGI. El RIGI, a pesar de que muchos lo critican, pues dicen que es una fuente de privilegios, el RIGI en realidad es crear las condiciones de un país normal a nivel tributario, Ujú, cambiario, claro. y con otro tipo de medidas que se las están dando solo a un sector, que es al que a aquellos que invierten una suma importante de dinero, es decir, que están obligados a hundir un Ujú, capital muy importante durante varios años, pero espero que eso se generalice al resto de los contribuyentes. Y otra gran reforma que ha hecho, que sí veo con muy buenos ojos, es la reforma del monotributo, claro. que el monotributo es un régimen simplificado al cual el actual gobierno, dentro del paquete fiscal, ha elevado los topes violentamente, Ujú, lo cual sirve para que muchos monotributistas o adheridos al régimen, digamos, sigan dentro de la formalidad, porque el problema que tenía el monotributo con límites bajos es que, ¿qué hacía el monotributista para evitar moverse el escalo, para tratar de que no quedara fuera del régimen y pasar a ser autónomo, que es el peor de los infiernos? Entonces, negreaba. Entonces, la ampliación del monotributo permite una formalización de la economía que yo lo veo como muy positivo. Creo que es una de las medidas más revolucionarias que tomó. Este, y bueno, falta un montón, ¿no? Pero y hay un montón de impuestos que hay que tocar, que son los más distorsivos. Y el problema que puede llegar a tener este gobierno es con los fiscos provinciales y claro. municipales, Ujú, porque si el gobierno nacional saca la pata de la cabeza del contribuyente, pero la pone el gobierno provincial, la ocupa o los municipales, que la presión va a ser aparentemente la no quieren misma. acompañar, Mm, la presión va a ser la misma y va más ujú, descontrolada porque al ser organismos que no actúan de manera claro. coordinada puede pasar un descalabro. Entonces ahí Y creo que está es bien, por ejemplo, un tema que que te parece bien que los gobiernos provinciales y municipales no puedan cobrar tasas y otros impuestos a través de la factura de servicios públicos. ¿Te parece bien esa medida? me parece excepcional, Ujú, porque es una medida extorsiva que obliga al prestatario del servicio público a pagar un impuesto aun cuando por ahí no está de acuerdo. Es decir, si lo quiere discutir ujú, pero le viene en la boleta de luz, en la boleta de gas, que sabe que si lo deja de pagar, le van a cortar el servicio. Es una ujú, medida totalmente extorsiva y yo no puedo creer que algunos jueces estén avalando ujú. la posibilidad de que todos estos fiscos sigan cobrando sus tasas, impuestos que siguen inventando, que por ahí cuando empezaron eran muy bajitos, pero claro, a lo largo del tiempo es como la rana que está en agua que se va calentando y va hirviendo, y bueno, somos la rana que está totalmente ya despellejada, ¿no? Dentro Claro. de Y la que se olla. acostumbró a que es lo normal que existan cosas como esa, seguro. Diego, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, un